Ha dissenyat un cor imprès en 3D capaç de reproduir en temps real els batecs de l'alumne, tot combinant tecnologia i aprenentatge de manera innovadora. Per tant, us deixem amb Lugo Morales Morte, del Mireia, amb el seu treball 3Education. Buenos días, yo vengo a presentaros una solución innovadora en el ámbito STEAM de la educación y es 3Education. La premisa sobre la que gira esta empresa es que aprender no es escuchar, sino que aprender es experimentar. Descubrimos un problema, y es que la educación moderna es un esfuerzo a medio camino hacia la modernización, pero enjaulada en métodos tradicionales, como estudiar con un libro de texto. Y la solución a ello somos nosotros. Pero, ¿quién somos nosotros? 3Education reúne diseño e impresión 3D, ciencia, programación y electrónica para dar lugar a maquetas interactivas y una plataforma en la que todos los alumnos de diferentes colegios puedan competir y compartir sus experiencias. El mercado. Un estudio realizado por la empresa a nivel nacional, teniendo en cuenta unos niveles de llegada no muy altos, nos expone que tenemos 174 centros objetivo, 11.766 docentes que estarían interesados en material como el nuestro para sus clases, 8.650 alumnos que nos brindarían su feedback para seguir mejorando y crear nuevas maquetas, y finalmente 3.000 familias interesadas en complementar la educación de sus hijos con material como el nuestro. Pero, ¿de quién está formada 3Education? Está formada por 3 socios clave. El CEO, que en este caso sería yo y que contaría con el 51% de las participaciones para tener la mayoría en la toma de decisiones. Un CTO, que es el Chief Technology Officer, que sería encargado de la plataforma digital, las redes, etc. Y finalmente un CDO encargado del diseño. Producto. Me di cuenta que para poder llevar a cabo una empresa así, que necesitaba una inversión inicial potente, era básica la diversificación. Por eso, 3Education ofrece 5 tipos de producto. Los STL, que son las maquetas imprimibles, los kits, que serían como una especie de Lego en el que tienes la maqueta más los materiales para poderlo hacer en casa o en el colegio, las suscripciones, ya sean particulares o de colegios, los servicios de mantenimiento, de reposición de material, etc. Y finalmente la mediación, entendiendo como mediación el acto comercial entre las empresas distribuidoras de materiales 3D o impresoras y los colegios, haciendo una tasca comercial. Balance. Después de un estudio de ventas y de los precios, se llega a la conclusión de que es posible recuperar la inversión inicial, que es de alrededor de unos 60.000 euros, durante el primer año. Esto es lo que yo hubiera hecho si hubiera estado frente a un comité real de inversión. Soy Hugo Morales, como os ha dicho, y vengo a presentaros mi TR 3Education. Lo primero que tuve que plantearme fue una hipótesis, y era si 3Education, mi empresa, era viable, tanto económica como logísticamente. Y para ello dividí el trabajo en 2 partes. Tenía muy claro que no quería hacer un trabajo con teoría, sino que quería plena práctica. La primera parte del trabajo se basa en el modelo Canvas. Es una herramienta que sirve a los emprendedores para exponer frente a los inversores su producto. Yo amplié este modelo Canvas y bueno, este es el resumen. Encontramos socios clave, que es con quién me tengo que juntar para poder dar mi propuesta de valor. Actividades clave, como serían las actividades de marketing, de diseño, de programación, etc. Los recursos clave, que se dividen en 4 recursos clave físicos, como serían las impresoras, por ejemplo. Recursos clave humanos, que serían los socios de los que os he hablado anteriormente. Recursos clave financieros, que es la inversión que tengo que hacer. Y finalmente recursos clave intelectuales. En este caso, los recursos clave intelectuales, pese a que penséis que unas maquetas imprimibles en 3D lo que tendría que tener son patentes, no es así, porque tras investigación me di cuenta de que hacer patentes de archivos digitales no tenía ningún tipo de sentido, ya que una pequeña modificación podría hacer que me plagiaran. La propuesta de valor es la parte central, es qué ofrezco, en qué me diferencio del resto de competidores para poder posicionarme como una empresa pionera. La relación con los clientes. En este caso, 3Education la divide en 2.
Atención personalizada B2B, es decir, hacia negocios, como serían las escuelas, y luego la atención automatizada por IA para los B2C, hacia clientes individuales. El segmento de clientes, bueno, hice un estudio en el que evaluaba la accesibilidad que tenía a ciertos tipos de cliente y qué ventas y qué beneficio me generaba cada uno, y nos dimos cuenta, bueno, de que lo más interesante era centrarse en escuelas y luego a partir de ahí degradar la intensidad hacia particulares y centros de refuerzo, por ejemplo. Estructura de costos. Bueno, los costes fijos año a año serían de unos 46.620 euros. Después, costes variables dependen de cada producto, pero se sufragan con el ingreso. Y finalmente, los costes puntuales o iniciales, que serían de unos 6.620. Esto implica inversión en material o maquetas, impresoras 3D. Y finalmente, las fuentes de ingreso. ¿Cómo gano dinero para sufragar esos gastos? Pues, como os he comentado antes, nos dividiremos en 5 grupos, ¿no? Archivos STL, kits, suscripciones, servicios y la mediación comercial. Como os he comentado antes, el balance, teniendo en cuenta un número de ventas bastante moderado, podíamos recuperar la inversión inicial, que era de unos 53.240 euros. Y aquí empieza la segunda parte y más interesante de mi proyecto, que era realizar la producción de uno de los productos de la empresa. En mi caso, elegí crear una maqueta de un corazón que fuera capaz de representar ritmos cardíacos mediante un sistema de LEDs, mostrar las estructuras internas y que también fuera capaz de representar el pulso a tiempo real del alumno. Empecé con varios prototipos iniciales en los que me planteaba cuál era la combinación entre material y tiempo idónea para reducir los costes al mínimo, y a partir de ahí empecé a hacer mis bocetos iniciales. No soy un gran dibujante, pero entonces llegó una persona muy importante para mi trabajo. Un buen amigo me puso a su disposición las máquinas de impresión 3D que él tenía y que me permitían hacer acabados mucho más realistas y gastando menos dinero en material y tiempo. Vale. Una vez tuve el prototipo, el diseño, ¿qué quería hacer? Empecé con el modelado 3D, aquí podéis observar los diferentes renders. Tuve que hacer 1000 prototipos, poner e imprimir 1000 bases hasta encontrar la combinación perfecta. Y entonces empezó la impresión 3D. Finalmente tenía mi parte práctica, por así decirlo, se iba desarrollando unos apartados con los otros a la vez. A la vez que hacía el diseño o que modelaba en 3D, tenía que ir decidiendo qué electrónica quería meter dentro. Podéis observar que tengo un módulo analógico de botones, de 5 botones, luego diodos con cable, un sensor de pulso, la protoboard como extensión de la placa de Arduino y finalmente los cables macho-hembra para poder conectar y desconectar en caso de falla del sistema. Y bueno, me di cuenta que cuando haces algo con ganas, pese a que cueste esfuerzo y haya momentos en los que parezca que es más fácil rendirse, porque hay prototipos que salen mal, el diseño se complica, el programa no funciona, cuando haces algo con dedicación, con ganas y sobre todo con mucha ilusión, por eso yo os recomiendo que elijáis un tema que os guste de verdad, los resultados siempre merecen la pena. Y esta es mi maqueta acabada. Si queréis ver o probar el sensor de pulso, ver los ritmos, cómo funcionan con los LEDs, estaré en la parte de abajo de los expositores y bueno, ahí me podéis ver. Como conclusiones del trabajo, bueno, lo que os decía, yo creo que merece mucho la pena pensar bien al principio cuál es el trabajo que quieres hacer. Yo en mi caso tenía muy claro que no quería hacer una parte que fuera teórica, quería todo práctica, quería que lo que yo hiciera en el TR me sirviera como aprendizaje de modelado 3D, de programación, etc. Y por lo tanto tenéis que sopesar bien de qué vais a hacer el trabajo, que de verdad os ilusione, que si le tenéis que dedicar más horas de las que esperáis, que lo hagáis con gusto y eso, esas son mis conclusiones. ¿No tengo más? Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias a mi tutora del TR, Lidia, por acompañarme en este camino, a los profesores del cole que me han ayudado con la electrónica, la programación, a mi tutora Monse también, y gracias a vosotros por darme vuestro tiempo.